Jesús multiplica los panes por segunda vez. Por aquellos días, habiéndose reunido de nuevo una gran muchedumbre y que no tenía qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta muchedumbre, pues ya lleva 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los envío en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿Cómo se le va a poder hartar de pan aquí en el desierto? Pero él les respondió: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Mandó entonces a la multitud que se sentaran en el suelo. Tomó los 7 panes, dio gracias, los partió, y los daba por boca a sus discípulos para que lo distribuyeran. Y los distribuyeron a la muchedumbre. Tenían también unos pocos pececillos y habiéndolos bendecido, dijo que los sirvieran también. Comieron todos hasta hartarse y se recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas. Eran como unos 4000. Luego los despidió. Piden a Jesús una señal. Subió enseguida después con sus discípulos a la barca y se fue a la región de Dalmanuta. Se acercaron los fariseos y comenzaron a disputar con él, pidiéndole, para probarle, un prodigio del cielo. Jesús, dando un profundo suspiro, dijo: ¿Hará que pedirá esta generación un prodigio? En verdad, os digo que no se les dará ninguno. Los dejó, y embarcándose de nuevo, se dirigió a la orilla opuesta. La levadura de los fariseos. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes, y solo tenían un solo pan en la barca. Jesús hizo esta amonestación: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Ellos comentaban que no tenían panes. Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿Qué estáis comentando de que no tenéis panes? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No os acordáis ya de cuando partí aquellos 5 panes para 5000 hombres? ¿Cuántos cestos llenos de trozos recogisteis? Ellos respondieron: 12. ¿Y de cuando partí los 7 panes para los 4000, cuántos cestos llenos de trozos recogisteis? Dijeron: 7. Y él les contestó: ¿Y todavía no entendéis? Curación del ciego de Betsaida. Llegaron a Betsaida. Le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Jesús, tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, le echó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿Ves algo? Y como comenzase a ver, decía el ciego: Veo hombres, y los veo andar como si fuesen árboles. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y vio claramente, recobró la vista y veía todo a lo lejos. Y Jesús lo mandó a su casa, diciéndole que no entrara en la aldea. Profesión de fe de Pedro. Salió Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Pedro entonces respondió: Tú eres el Cristo. Y Jesús les encareció severamente que no se lo dijeran a nadie. Primer anuncio de la pasión. Seguidamente comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los pontífices y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Y decía esto con toda claridad. Tómelo entonces
Apartó a Pedro y se puso a disuadirlo. Pero Jesús, vuelto hacia sus discípulos y mirándolos, increpó a Pedro diciéndole: «Lejos de mí, Satanás, que tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Condiciones para seguir a Jesús. Llamando a la multitud a la vez que a sus discípulos, dijo a todos: «El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque más el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿Qué le vale al hombre ganar al mundo entero si pierde su propia vida? ¿Y qué dará el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergonzare de mí y de mis palabras ante esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Y les decía: «En verdad os digo que algunos de los presentes no morirán sin haber visto venir el reino de Dios con todo el poder». La transfiguración de Jesús. 6 días después, tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a esos solos, a un elevado y apartado monte, y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron relucientes y muy blancos, como ningún batanero de la tierra podría blanquearlos. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomando entonces Pedro la palabra, dijo a Jesús: «Maestro, aquí se está bien. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Y es que no sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó luego una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube sonó una voz: «Este es mi Hijo, el amado. Escuchadle». Miraron alrededor, y ya no vieron a nadie, solo a Jesús que estaba con ellos. Jesús habla con los discípulos sobre la venida de Elías. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió que contasen a alguien lo que habían presenciado, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, preguntándose entre ellos qué entendería por resucitar de entre los muertos. Y le preguntaron a Jesús: «¿Por qué dicen los escribas que Elías ha de venir antes?» Él les dijo: «Elías vendrá antes y restablecerá el orden en todo. Y ahora bien, como está escrito cerca del Hijo del Hombre, que habrá de padecer mucho y ser despreciado. Yo os digo que Elías ya ha venido, y lo han tratado al antojo de ellos, conforme a lo que está escrito de él». Jesús cura a un joven poseso. Al llegar a los discípulos, vio que los rodeaba mucha gente y que unos escribas discutían con ellos. En cuanto la muchedumbre vio a Jesús, todos quedaron sorprendidos y corrieron a saludarle, y les preguntó: «¿De qué discutíais con ellos?». Uno de la muchedumbre respondió: «Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y cuando se apodera de él lo tira al suelo. Él echa espumarajos o rechina los dientes y se queda tieso. He dicho a tus discípulos que lo arrojaran, pero no han podido». Jesús les respondió: «Generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo». Y se lo llevaron. Apenas el espíritu vio a Jesús, retorció violentamente al muchacho que, cayéndose al suelo, se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: «¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?». «Desde la infancia», respondió él, «y muchas veces lo arroja al fuego y al agua para matarlo. Pero si tú puedes hacer algo, apiádate de nosotros y ayúdanos». Jesús le dijo: «Si puedes, todo al que cree».
El padre del muchacho al instante exclamó: «Yo creo. Ayuda tú mi poca fe». Al ver Jesús que crecía el concurso de la gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: «Espíritu malo y sordo, yo te lo mando. Sal del muchacho y nunca más vuelvas a entrar en él». Y dando gritos y agitando violentamente al muchacho, el espíritu salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y el muchacho se mantuvo en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos a solas con él le preguntaron: «¿Por qué nosotros no pudimos lanzarlo?». Y él les dijo: «A esa raza solo se la puede expulsar con la oración y el ayuno». Segundo anuncio de la pasión. Salieron de allí, atravesaron la Galilea, y Jesús no quería que se supiera, porque estaba adoctrinado a sus discípulos, y les decía: «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, y después de muertos, a los 3 días, resucitará». Pero ellos no entendían estas palabras y no se atrevían a preguntarle. Humildad y tolerancia. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa, les preguntó: «¿Qué discutíais por el camino?». Pero ellos callaban, porque en el camino habían discutido sobre quién de entre ellos sería el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: «El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos». Tomando luego un niño, lo puso en medio de ellos, y abrazándolo, les dijo: «El que reciba a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que a mí me envió». Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que arroja los demonios en tu nombre, y no anda con nosotros, y se lo hemos prohibido». Jesús dijo: «No se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede después hablar mal de mí, y quien no está en contra de nosotros, está a nuestro favor. Quien os diere de beber un vaso de agua por ser vosotros discípulos de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. Sobre el escándalo, a quien escandalizare a uno de estos pequeñuelos que creen en mí, más les valdría que le colgaran al cuello una rueda de molino de los que mueven los asnos, y lo arrojasen al mar. Y si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela. Es mejor para ti entrar manco en la vida que ir a la gehenna con las 2 manos, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtatelo. Es mejor para ti entrar cojo en la vida que ser arrojado en la gehenna con los 2 pies. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los 2 ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se extingue, porque todos serán salados con el fuego. La sal es buena, pero si se hace insípida la sal, ¿con qué la salaréis? Tened sal en vosotros y vivid en paz los unos y los otros.